y me dice, Valedor, no quiero que te cagues, sí quiero que salgas al partido y juegues como los entrenamientos. Yo, si la cagas, yo me encargo de lo demás, yo en la prensa me encargo qué decirles, pero tú demuestra una pelota complicada porque con que tú le metieras poco el pie, como que estaba muy livianita y se movía bastante. O sea, hasta eso para medir un centro o una falta lateral, sí tenías que literal nada más meterle un poquito el pie, ¿verdad? Creo que lo primero que se viene a la mente pues es el momento justo que me llama el Vasco, porque exactamente yo contra Sudáfrica no juego, y el Vasco en la semana me dice, oye, pues por el tema del debut, de la inauguración, se me fue todo el rollo, pero yo tenía en la cabeza que te quería meter, contra Francia vas a jugar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a las Memorias de un Futbolero Podcast. El día de hoy quiero decirles que estamos muy contentos porque tenemos un súper invitado. El día de hoy nos acompaña Pablo Barrera, uno de los mejores jugadores que ha tenido este país, uno de los futbolistas contemporáneos que seguramente muchos de nosotros lo reconocemos y que, ¿por qué no? Lo vimos en la televisión cuando éramos chicos, cuando éramos adolescentes y lo vimos en grandes eventos. Pablo, muchas gracias por venir a platicar con nosotros acá en Las Memorias. ¿Cómo estás? Hola, hola, Quito. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y pues contento de estar ahí con ustedes. Muchísimas gracias, Pablito. Tal Pablo, Mike, bienvenido. Quito, Muchas Pablo, pues gracias, muchas bienvenido, gracias, un Mike. gusto que estés aquí con nosotros. Y no, oye, gracias por la invitación y nada, contento de contar algunas de las experiencias que me tocó vivir en estos 20 años de carrera. 20, fíjate que justamente platicábamos antes de venir a grabar entre Mike y yo que recién acabas de terminar tu carrera, ¿verdad? Porque te vimos muy activo recientemente con Querétaro, pues con Pumas, San Luis, Cruz Azul. ¿Cómo te sientes? Cómo va tu vida hoy después del fútbol? No, bien, fíjate que bien. La verdad, mi idea era todavía estar un poco, o por lo menos un año más activo, estar jugando, pero estamos esperando todavía con la ilusión de que salga algo. Pero creo que tranquilo porque pues mis hijos les gusta el fútbol. Tengo dos nenas, una de 13 y una de 11 y un niño de 8. Y los tres les gusta el fútbol. Entonces andamos en torneos que en la Ciudad de México, que en San Luis, aquí en Querétaro. Entonces creo que pues, literal me ocupo casi toda la semana. Sí, Oye, Pablo, y te miré que recientemente con Peluche Caligari, ¿no? Ah, sí, 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 me invitaron ahí justo porque el entrenador es bueno, es Ferruco, Fernando Ajá. Espinosa, y con él pues lo conozco muy bien, lo tuve de compañero en Pumas, y por ahí fue la invitación, de la nada fue así de repente que me invitó. Ok, ok. oye, ¿cómo Oye, te sentiste? Pablo, Perdón, ¿cómo te dale, sentiste con esa Quito. experiencia, con ese formato de fútbol? Porque es muy diferente a lo que has estado acostumbrado todos estos 20 años. ¿Te sentiste cómodo? ¿Ya jugaste? ¿Cómo andas en eso? No, la verdad sería la primera vez. Eso también fue la parte importante que me llamó la atención de probar algo nuevo, ver el nuevo formato que están ahí planteando y nada, a ver si qué tal me va. Espero que bien, pero fue más eso que me llamó la atención poder participar en ese torneo. Sí, sí, sí. Alguien tiene que ir a mostrar la clase y enseñar cómo se juega el fútbol, Pablo, porque, o sea, está más de sobra todo lo que vimos a lo largo de tu carrera. Oye, Pablo, ¿y qué nos cuentas? A ver, quisiéramos escuchar tu historia. A mí lo primero que se me ocurre es, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes ligado al fútbol cuando estuviste ya cerca de llegar a Pumas? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio eso? Mira, eso estuvo súper chistoso porque creo que el destino era que a lo mejor me retirara en Querétaro porque yo cuando las visorías bueno, de Pumas en ese momento, yo vine a un torneo a Querétaro con la Escuela del Pata Bendita con Colo Colo y es ahí donde, bueno, éramos los invitados, estaba el equipo de Atlas, Fuerzas Básicas de Atlas, las de Pumas
estaba una selección de aquí de Querétaro y nosotros como escuela, como invitada. En ese entonces pues era literal, por ser como los invitados, era como el rival más débil y gracias a Dios nos fue bien porque traíamos muy buen equipo y llegamos a la final contra Atlas. Me acuerdo perfectamente que en ese partido contra Atlas estaba guardado. Sí. Entonces, justo ahí se da como pues ese de los entrenadores de Pumas. Primero fue de Atlas, pero era irme a los 10, 11 años a Guadalajara y mis papás no quisieron. Y después se acerca los directivos de Pumas. En ese momento fue Mauricio Peña, que en paz descanse. Se acercó con mis papás, bueno, primero con el entrenador, después con mis papás, para invitarme a hacer la prueba en los Pumas. Y ahí se da ya el primer acercamiento con los Pumas de la universidad. Oye, Pablo, ¿y cómo fue ese día? ¿Contra quién te tocó debutar en primera división? Contra Tigres, me tocó contra Tigres, pero también fue súper chistoso porque pues normalmente todos los procesos cuando vas a debutar, pues estás entrenando ya varias semanas con el primer equipo y llevas varios días ya pues entendiendo la forma de o el parado táctico del entrenador. Y fue cuando creo que en ese momento corren a Hugo Sánchez y llega de interino Miguel España. Ok. Miguel España es el que en una semana, o sea, un día lunes iniciando la semana, me dicen, Ujú, bueno, me dijeron desde el día sábado que tuvimos partido con segunda división, yo estaba en segunda división, en ese momento había segunda de ascenso y segunda filial, yo estaba en la filial ujú. con Raúl Servín y me dice Raúl, oye, me dijeron que te presentes el lunes con el primer equipo. Y en teoría, pues siempre cuando pasa eso, es como para rellenar los espacios que a lo Ujú, mejor uno está lesionado o así. Y dije, bueno, sí está bien. Y yo tenía ujú. eso en la cabeza, que voy a ayudar en el tema de que a lo mejor algún jugador por esa posición pues está lesionado. Y no, pasaron los días y yo jugaba con los titulares todo el tiempo y hasta el día viernes, que es cuando viajo a Monterrey. Y justo llegando al hotel es cuando me dice Leandro, vas a iniciar, quiero que juegues de la misma manera que los entrenamientos, yo voy a correr por ti. Y ese ahí fue justo el momento que me doy cuenta que pues había la Ujú. posibilidad de poder debutar. Ok. Sí, oye, ¿y cómo Y te recibieron? ¿Cómo te recibió el grupo? Porque yo he escuchado miles de historias de la novatada, que te quieren Sí. dejar pelón, que te quieren que te escondieran los zapatos. ¿Te recibieron bien el grupo? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué recuerdas de ese momento? No, bien, fíjate que viene esa semana bien. Todas las novatadas sobre todo son después de que ya debutas, ¿sabes? Ahí debutas y en esa semana Ah, es cuando te rapan o en ese momento también de repente pasaba mucho que si tú querías dar masaje como joven, pues sabes qué, con la chancla mojada literal en la espalda, de que no, dices, tú eres un chamaco y debes estar al 100% y ujú, no necesitas masaje. ok. sí, sí, Entonces, sí. pero me tocó, fíjate que me tocaron, por lo menos gracias a Dios a mí, buenos jugadores que me arroparon. Y te puedo decir Leandro, te puedo decir Marioni, eh, Israel Castro. O sea, son de los tres que cada vez que pasaba algo, que no me salían las cosas, era un acercarse y un mensaje de aliento, de que no pasa nada, todo va a salir bien. O sea, creo que esos tres jugadores siempre se los he agradecido y hasta cuando los veo se los vuelvo a repetir porque creo que es difícil, ¿no? Yo, yo no me tocó o yo veía a otros jugadores que pues no les importaba, ellos iban literal a la suya y el chavito que viene pues que pelee como pueda. Oye, Sí, Leandro sí. Augusto, ¿te refieres? Sí, a Leandro Augusto, te digo, Gran, Leandro gran Augusto era Leandro jugadorazo. Augusto. Sí, Israel Castro también, impresionante. Y Bruno Marioni, te digo que fueron de los tres que siempre se acercaban conmigo y platicaban del partido, me decían que cómo me sentí, que a lo mejor me hizo falta esto, que podía mejorar esto, y o sea, muchos, ¿cómo se llama? Consejos que al final me ayudaron para seguir jugando. Oye, Pablo, ¿y siempre jugaste como ofensivo, ya sea por la banda derecha, izquierda, como, no sé, delantero? ¿Cómo te percibías tú cuando eras más joven, cuando, no sé, en la secundaria, primaria? ¿Siempre te gustó esa posición? No, fíjate qué chistoso también eso porque yo empecé en Pumas, cuando llego a Pumas, en ese momento manejaban mucho el enlace, que era atrás del delantero, como el tipo 10 y yo jugaba en esa posición en Ujú, básicas. Todo el tiempo era en básicas en esa posición. Y la primera vez que subo, que fue
a los 15 años que subo y estaba Hugo Sánchez en el primer equipo, él literal no jugaba con un 10, él jugaba con dos delanteros fijos. Y es ahí cuando ya me di, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas por derecha. Entonces ahí fue, yo creo que él, o no sé si algún directivo le habrá dicho, pero fue el primero que me manda a la banda derecha y me dice, creo que vas a sobresalir mucho más ahí, porque yo no uso el 10 y la verdad, si yo te ocupo por las bandas. Entonces ahí empecé a jugar medio por derecha o por izquierda, pero fue cuando ya subí la primera vez al primer equipo y ya de ahí, después de los 15 años, fue cuando ya bajaba yo a jugar con mi categoría o con la juvenil, que antes estaba la juvenil, y era por derecha. A ver, pruébenlo, pero por derecha, pónganlo por derecha siempre. Oye, Pablo, y en un país que, digo, lamentablemente no tenemos todavía la cultura de un joven, digo, te tocó una generación, ahorita le decía a Quito, somos prácticamente contemporáneos de la misma edad, ¿no? Y nos Sí, sí, tocó sí. vivir la primera campeonato del 2005, luego el que se jugó aquí en Ciudad de México, el Sí. Olímpico 2012, y tú siempre estuviste compitiendo, jugando, digo, llegaste a Europa, ahí Quito trae la camiseta del West Ham, Sí, pero, sí, sí. digo, tenemos poco tiempo, pero llegaste a jugar un mundial a tus 22 años, ¿cierto? Sí, 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 justo iba para allá a los 23 años, justo en el Mundial, creo que los cumplí en el Mundial esos mis 23 años. Pero Oye, Pablo, sí, fíjate, ajá, sí, sí, dime. perdón, Quito, aquí tenemos una serie que estamos haciendo de los mundiales perdón, Quito, quería aprovechar. Venimos ya tuvimos la oportunidad en su momento de entrevistar a Melvin Brown, que estuvo en el Mundial del 2002. Mm, Si nos permites, te queremos tomar como referencia de mundialista del 2010, ¿no? También lo que fue tu experiencia, porque prácticamente te tocó con una generación que iban varios, yo creo que de tu edad, ¿no? Un Gio Dos Santos de 20, 21 años, un Carlos Vela, sí. un guardado muy joven todavía. ¿Cómo Efraín viviste esa también. experiencia? Efraín, Mira, la verdad, esa selección, pues, bueno, por lo menos fue mi primer mundial y fue algo muy padre, fue una experiencia muy bonita y creo que fue una selección, una mezcla de todo donde tenías jugadores de experiencia ya probados en Europa y veníamos esos jugadores con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas de crecer, de sobresalir, que era Héctor Moreno también estaba, sí. Gio Vela, Efra, Pablo Aguilar también estaba, o sea, hasta el Venado Medina estaba ahí también, o sea, creo que fue Sí. un equipo que creo que pudimos haber hecho más, porque era una buena camada tanto de jugadores de experiencia y probados en Europa, como jugadores canteranos o jóvenes que querían sobresalir. Oye, y yo aquí, yo sé que Javier Aguirre fue el director y que tú has mencionado en algunas entrevistas que es de los más grandes referentes que tienen. Yo aquí en el podcast soy un anti Javier Aguirre, se podría decir. Yo como aficionado, ¿no? Sí, Pero sí, tú sí. que lo tuviste de entrenador, ¿qué puedes contarnos de las cualidades o ¿qué se siente? Porque tuviste entrenadores también muy duros como el Tuca Ferretti que dicen que es totalmente diferente al interior del grupo, ¿no? Pero de Javier Aguirre, ¿cómo se vivió esa eliminación? Porque para mí fue un robo el partido contra Argentina, el fuera de lugar a Sí, 3 metros, cosas, híjole. sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, a mí, Javier, yo le agradezco siempre porque, bueno, me llevó al Mundial, después me llevó a esa aventura a España, en Zaragoza, pero para mí se me hace un entrenador que es muy frontal con el jugador, que a la hora de trabajar tiene que ser seriedad y después tiene esa parte de que puede ser tu amigo, ¿sabes? Obvio, sin pasar esa línea de respeto, pero para mí yo creo que es el indicado en la selección porque creo que, bueno, yo lo veo así porque a mí me tocó ese año en Zaragoza y tú en España hablabas del Vasco Aguirre o le preguntabas a cualquier persona y eran buenas cosas, muy buenas cosas de lo que comentan del Vasco. No, mis respetos a Javier, un entrenador comprometido, un entrenador que nunca, a pesar de que no gane o le vaya mal, siempre está presente, siempre pone la cara
o sea, defiende a los jugadores. Entonces yo creo que para mí lo que me tocó en el ciclo mundialista de 2010 y en Zaragoza es un entrenador que muchos no lo ven, pero en el interior del grupo te tiene unido, te tiene comprometido. A veces se acerca, por lo menos conmigo se acercaba mucho, porque era también de los más jóvenes, y siempre eran como esas bromas donde te liberaba el tema de la presión y entrabas a la cancha suelto. Por lo menos el Mundial a mí me decía, bueno, a mí me dice Valedor, y me dice, Valedor, no quiero que te cagues, quiero que salgas al partido y juegues como los entrenamientos. Yo, si la cagas, yo me encargo de lo demás, yo en la prensa me encargo qué decirles, pero tú demuestra la Ujú, calidad que tienes, que no sé, o sea, ese tipo de cosas que ujú. pues no todos te lo dicen y es como yo entraba a la cancha pues suelto, liberado y hacía lo que yo día tras día en la semana él veía. Oye, Pablo, y regresando al Mundial de Sudáfrica, siempre cuando hablamos del Mundial de Sudáfrica, uno de los temas que se habla es de la pelota del Yabulani. Se Ah, habla sí. mucho que he visto muchas entrevistas que el cual el balón no era tan óptimo como otros. Tú que fuiste profesional durante 20 años, ¿qué experiencia tuviste con esa pelota? En realidad sí era complicada, sí botaba mucho, sí, no agarraba muy bien esos cambios de juego. ¿Tú cómo la percibiste? No, la verdad sí era una pelota complicada porque con que tú le metieras poco el pie, como que estaba muy livianita y se movía bastante. O sea, hasta eso para medir un centro o una falta lateral, sí tenías que literal nada más meterle poquito el pie porque el balón, con poquito que le pegaras, agarraba mucha, como se llama, mucha velocidad. Sí, sí fue Sí, complicado ese balón. Digo, tan solo tú veías que el uruguayo, se me fue el nombre, Forlán. Forlán. Forlán, digo Él, Forlán. él creo que fue el que mejor entendió lo que era ese balón, porque donde El la balón. tenía, le pegaba y metió unos golazos. O sea, sí era muy Oye, y livianito ese balón. Salcido iba a meter un golazo, ¿no? Que creo que le estrelló en el poste Ándale, sí, creo que fue esa contra contra Uruguay. Argentina. Sí, sí, Eh, sí, Argentina. no, Argentina, El- sí, sí. Argentina, que iba empezando el partido. Dije, Ido, que hubiera entrado. Dije, sí, sí, híjole, sí. todavía Fue nos Argentina. quedamos a la orillita. Oye, El Pablo, que y en metió ese también. mundial, sí, sí, adelante, perdón. Ajá. El que te digo metió contra Uruguay fue Guardado, que la estrella en el Sí, travesaño también. Guardado fue Ujú, ahí. también. Sí, 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 es sí, lo sí, que te digo sí. que ese balón le pegabas y volaba, pues agarraba una velocidad muy rápida, ¿sabes? Sí, Sí, fue increíble. Bueno, como dices tú, Forlán fue el que le agarró la medida, pero yo me acuerdo que Salcido las intentó. Lamentablemente no entraron, pero yo me acuerdo que Salcido también le metió unos balazos es zurdo, ¿no? Con la derecha lo intentó. Sí, sí. sí, 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 Oye, sí. Pablo, hablando aquel partido tan recordado contra Francia, que la selección tenía que ganar porque venía con la presión de haber empatado el primer juego. No recuerdo si jugaste contra Sudáfrica, te recuerdo mucho en el partido contra Francia. Y recuerdo aquella jugada muy puntual en donde desequilibraste. Creo que aquí a ti fue quien te cometieron el penal Sí, y ya fue el 2-0 de México. ¿Qué te viene sí, a sí, tu sí. mente cuando te hablan del partido de Francia? ¿Cómo recuerdas ese ambiente, ese clima? ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente? No, mira, la verdad creo que lo primero que se viene a la mente pues es el momento justo que me llama el Vasco, porque exactamente yo contra Sudáfrica no juego. Y el Vasco en la semana me dice, oye, pues por el tema del debut, de la inauguración, se me fue todo el rollo, pero yo tenía en la cabeza que te quería meter contra Francia, vas a jugar. Y pasó eso, se lesiona a Vela, creo que se desgarró, y en ese momento Sí, me llama. Creo que ese momento, o sea, fue el más padre sí, de mi carrera, porque pues, no me lo imaginaba. Tú sabes que de repente en los mundiales te puedes quedar en la banca y no juegas y al final más allá de que viajes y que estés en la lista, pues no sé, por lo menos yo no lo vería pues, tan padre que te quedaras en la banca y no jugarlo, ¿no? Que estuvieras tan cerca y no poder jugarlo. Y bueno, ese día fue algo impresionante porque, te vuelvo a repetir, no lo esperaba tan rápido, sobre todo. Yo dije, pues el segundo tiempo, más o menos, y en el primer tiempo, faltando como 10 minutos para acabar el primer tiempo, es cuando entro a jugar y nada, o sea, entré del otro lado, del lado izquierdo,
te vuelvo a repetir, con la confianza del Vasco que me dijo esta oportunidad de demostrar para que te puedas ir a Europa. Dice, confío mucho en ti. Entonces, nada, entré muy contento. Sobre todo yo venía como presionado, pero te juro que la canalizaba como de buena manera para estar concentrado al 100% en lo que me tocaba hacer, tanto defensivamente como ofensivamente, ¿sabes? Oye, Oye, Pablo, y ahí te tocó con el Temoc, ¿no? Con el Cuauhtémoc. ¿Qué Sí, tal sí, era sí, el sí, sí. compañero? Digo, porque pues ya iba veterano, ¿no? Ya ese ya no corre, ya está gordito. Sí, sí, Pero, sí. como compañero dentro de la cancha? No, bien, la verdad, es lo que te digo. Creo que esa selección, tanto Rafa Márquez como Cuauhtémoc, pues era gente probada, eran jugadores de mucha jerarquía y que sí respetaba toda la selección. A mí me impresionaba y obvio porque se lo merecía Rafa Márquez, era impresionante lo que hacía, ¿sabes? Sí, Pero Cuauhtémoc, o sea, hacía grupo, siempre estaba bromeando, eh, siempre esa palabra de hacerte reír o algún apodo que le ponía a alguien y que le surgía de la nada. Entonces creo que esa sí. parte de él era lo más chistoso, que siempre mantenía al grupo unido. Te vuelvo a repetir, creo que ese grupo, sobre todo eso también, tanto el entrenador como nosotros, como los jugadores y los más jóvenes con los de experiencia, pues teníamos buena química. Y todo eso era en base a Rafa, a Cuau, que siempre juntábamos y era de que nos daban un rato libre, vamos a comer. Bueno, vamos a comer, pero todos juntos, ¿sabes? Una mesa larga Ujú. y todos nos sentamos ahí, o sea, ese tipo de cosas, Cuauhtémoc sí las hacía muy bien y generaba esa convivencia, esas dinámicas de empezar a conocer más a tu compañero. Oye, Pablo, ¿y quién fue tu compañero de habitación en ese mundial? Regularmente son por parejas, ¿verdad? Cuando viajan así a concentraciones largas, ¿con quién convivías? Fíjate, ya cuando estuvimos en el Mundial, ahí no. Haz de cuenta que ahí reservan un hotel para toda la selección y por lo menos a mí me tocó un cuarto para mí solo. Para ti solo. Lo que sí, Ok. sí me tocaba cuando fue el proceso de las prelistas, ahí sí, o me tocaba con el Venado Medina, te cambiaban con Torres Nilo, te empezaban a cambiar. Y yo creo que también era con ese afán de conocer a tu compañero y el día de mañana, pues que todos estuviéramos integrados en el grupo. Pero en el Mundial te digo que ya era solamente el hotel para nosotros y era una habitación para cada jugador. Oye, fíjate, y no quiero perder la oportunidad de preguntarte si tuviste la oportunidad de, a ver dónde está la cámara. Tuviste la oportunidad de ver esas Ah, fotos porque hace poquito las publiqué en Instagram sí, sí, y pues sí, me sí, llevé, sí, sí, me, sí. me llevé me llevé la gran sorpresa que reaccionaste y que me empezaste a seguir. Entonces, acá estás, mira, estás acá. Pablo contra Memo, contra el Bofo y El con Johnny bofo, sí. Magallón. Y ¿te acuerdas de ese momento? ¿Cómo llegas a Sudáfrica? Órale, fórmense a tomarse la foto oficial, porque te comento que esta es la foto oficial que se tomaron allá en Sudáfrica. ¿Te acuerdas de ese momento? Porque nuestros seguidores nos comentan, ¿por qué se las tomaron desvelados o andaban de fiesta? ¿Por qué? Porque se alcanzan a ver así como un tanto cansados. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Un poquitito, creo que sí, literal llegamos a comer y después bájate a un saloncito a tomarte la foto, que yo Sí, recuerdo bastante, antes había salido como un álbum y en ese álbum yo no aparecía de los sí, de las, pero eso lo habían sacado mucho antes, no sabían todavía la sí. lista definitiva. Y exacto, esas fueron llegando al hotel de Sudáfrica, creo que sí fuimos a comer, después la foto y pues era como el vuelo medio larguito y después irte a comer y un poco ahí entre desvelados y cansados, porque después en la tarde íbamos a entrenar, pero sí, sí, sí recuerdo un poquito que fue en un saloncito ahí de súper rápido, a ver, aquí está la playera y váyansela poniendo y uno tras otro se va tomando las fotos. Sí, 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 como, sí. como la credencial del servicio militar rápido, porque Sí, 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 era hay que decir literal. verdad. Porque aparte, pues obvio, pues, los más grandes decían, no, ya hay que ir a descansar, hay que ir a descansar, y todos como que bueno, y fuimos así de súper rápido y le empezaron a tomar, pues todo era la foto rapidísimo para que fuéramos a descansar, porque nos tocaba entrenamiento, creo que teníamos 2 horas para dormir o 3 horas, algo así. Oye, y no quiero pasarla, ya estamos por terminar, Pablo, de verdad, muchas gracias. No quiero perder la oportunidad de preguntarte cómo fue tu experiencia en la Premier League, porque no fuiste a uno de los equipos más grandes ni importantes Sí. de Inglaterra, pero estoy seguro que fuiste a un equipo con mucha tradición.
O Mucha sea, historia. sí, mucha historia. O sea, un equipo con más de 100 años de historia. Jugaste en un estadio que era el Upton Park, que también tenía Sí. 110, 112 años. ¿Cómo viviste esa aventura allá en Inglaterra? Mira, la verdad, uno siempre dice, dentro de lo malo, pues creo que buenas cosas me aprendí de Inglaterra, que sí me hubiera gustado a lo mejor quedarme esos 3 años más de contrato que tenía, pero aún así valoré, creo que ese paso por Inglaterra valoré mi carrera de futbolista, esta profesión tan bonita. Fue cuando ahí me di cuenta que a veces no nos damos cuenta todo lo que representamos como jugador y que esto se puede acabar en 3, 4 o 2 años. Uno nunca Ujú. sabe, este, porque hay muchos factores en el fútbol que después no te dejan. Y yo veía mucho a los grandes, porque yo soy muy observador, yo siempre veía a los grandes, a lo mejor me da pena preguntarles, pero veía lo que hacían extra, o sea, tanto terminado el entrenamiento y de repente en México, bueno, sí preguntaba a los más grandes qué hacían ya en sus casas. Pero allá, te juro, veía a los grandes, llegaban temprano a desayunar, porque allá era obligatorio llegar a desayunar. Después terminabas el entrenamiento y en el gimnasio, sí, era ya literal por cultura, en el gimnasio estaba tu nombre, tú ibas al gimnasio y ahí estaba tu nombre y lo que te tocaba hacer, ya sea pierna o la parte de arriba. Y ya adentro del gimnasio había 3 personas encargadas de decirte qué peso ponerle y qué aparatos hacer. Entonces creo que al final todavía eso, hacían la rutina esa de hielo, calor, y después ya si estaban cansados, pues masaje, y al final todavía comer, era obligatorio. Entonces había, pues yo, o sea, yo lo seguía a ellos, porque pues yo era de los nuevos, iba llegando, pero había otros jugadores ingleses que eran de las básicas que habían subido, y ya sabes, como todo joven, no voy a quedar, y se iban, y se iban. Y a la semana, pues el capitán, uno de los capitanes, agarraba y decía, a ver, tú no comiste, tú no comiste, bueno, pues te vamos a multar. Entonces creo que esa parte me dejó mucho aprendizaje estar en Inglaterra y te vuelvo a repetir, de valorar mi carrera para poder hacer una larga, ¿no? Una larga carrera que hoy, gracias a Dios, era mi sueño cumplir 20 años y los pude cumplir y que todo eso fue en base a ese equipo, a Inglaterra, a los capitanes, al entrenador, que también de repente hacía mucho énfasis en eso de el futbolista es 24/7, el futbolista no nada más es ahorita de entrenamiento y se van a su casa y ya no, en su casa, si no comen aquí, en su casa tienen que comer bien, descansar bien, porque al otro día se viene un entrenamiento fuerte, o sea, creo que esas cosas se me quedaron mucho marcadas a mí para llevarlas a cabo durante todo este tiempo. Oye, Pablo, digo, ya nos alcanza el tiempo, no queremos abusar tampoco. Ya, yo por mi parte, dos preguntas Sí. rápidas. ¿Tu mejor amigo del fútbol? Uy, tengo muchos amigos, pero pues por ejemplo, mira, podría ser Efraín, que por ejemplo con él yo hice 20 años de carrera y con él estuve pues, 10, 11 Efraín años. Juárez. Sí, Efraín Juárez. Estuve en Oye, ¿y qué Pumas. piensas ahorita que la gente, no sé, yo lo recuerdo como futbolista diferente actitud y ahorita como que la actitud está, dicen el Ancelotti mexicano, la copia de Javier Aguirre? ¿Siempre ha sido así? ¿Tú que lo conoces? Sí, 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 es lo que te digo. O sea, yo que lo conozco, pues sé que es una. Pues él es así y la verdad que yo creo que de repente sí se pasa. Yo hasta de repente hablo con él, platico Sí. con él y porque me llevo muy bien. Te digo que estuvimos en muchos equipos juntos y literal éramos vecinos de. Cruzaba la calle y era mi vecino. Entonces, yo ya lo conozco y como siempre le he dicho, tengo mucha confianza en él, en que va a sacar adelante a los Pumitas y que vamos a regresar a lo que era antes Pumas, a esa mística, O- a esos canteranos, a esa que seamos la base de la selección, como en su tiempo lo fue. Oye, Pablo, y por último, mira, no sabía que era de tus mejores amigos. Pues Efraín, el siguiente semestre, ahorita que están esperando, ¿no? Pumas ocupa cantera, no hay jóvenes, pues aquí está un canterano, ¿no? Yo creo que ahí pudiera cerrar, ¿no? Sería lo soñado. Sí, No sé cómo está el mercado, no sé si todavía es posible este semestre, pero el que viene, ¿no?
Sí, no, la verdad que eso sería lo más bonito porque, bueno, todo jugador también de repente le gustaría terminar donde empezó. Pero bueno, sabemos hoy en día que el tema de la edad ya es un factor importante. Que yo la verdad sin problema, pues como le he platicado siempre con Efra, si tú me llamas a los Pumas sin problema, yo voy. Ya el tema económico pasa a ser segundo término, Segundo pero plano. eh, yo sí, sin problema, yo te diría que sí. Pero hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar a ver si se da algo y si Sí, no, ayudar desde otro punto, ¿sabes? Como entrenador o algo. sí. Pues Efra, ahí está, no tienen que irse a buscar al mercado europeo que luego vota, ¿no? Y aquí está, es de casa y es mexicano. Oye, Sí, sí, oye, Pablo, sí. ya para cerrar, ¿qué tanto tuviste la costumbre de intercambiar camisetas a lo largo de tu carrera? ¿Qué nos puedes contar? ¿Tienes alguna joyita ahí entre tu colección? Se me ocurre alguien de Francia, por ahí alguien de Estados Unidos, alguien de Italia que por ahí los enfrentaste en Sudáfrica. ¿Tienes alguna camiseta de alguna estrella? Por ejemplo, yo como era o soy muy penoso, eh, ya hasta el final, en Sudáfrica cambié con Maludá, Maluda, que sí. con esa pena y todo eso, pero me la dio. En el Mundial solamente con él cambié, te vuelvo a repetir porque traía mucha pena y luego contra Uruguay quería cambiar ya sea con Luis Suárez o con Cavani, pero como se perdió ya no me dieron ganas. Y con Marcelo también de Brasil Mm, en la Confederaciones 2013, con él también 2013. cambié. Sí, con él también cambié. Digo, esas playeras las tengo ya en el Estado de México, pero acordándome ahorita así de rápido, bueno, Dani Alves, ahora que estuvo en Pumas, son Pumas. este, ¿quién más? Bueno, la cambié con un amigo de Italia, digo, no fue tan conocido, pero en ese momento también me tocó, se me fue el nombre ahorita, yo con él jugué en el West Ham y Sí. y en esa confederación él fue también con Italia. O sea, ¿se llama o se apellida Ok. Diamanti? Ah, Diamante. Sí, 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 sí. Diamanti, Él está, con él él. era tu compañero en West Sí, Ham. en el West Ham, sí, fue mi compañero Sí. ahí y la cambiamos la playera. Creo que son así las más emblemáticas te voy a decir que las he cambiado pues con gente, con otros seleccionados. Muy bien. Pablo, no nos queda más que agradecerte. Sabemos que tu tiempo es muy valioso. De verdad que esta media hora que nos diste es muy valiosa para nosotros. Siempre es un gusto escuchar de viva voz las memorias y las anécdotas de alguien que vivió 20 años de este deporte y que pudiste cumplir tu sueño. De verdad, no me queda más que felicitarte por esa trayectoria. La verdad, yo me emocionaba mucho cuando te veía jugar tanto en Pumas como en selección. Incluso lo sigo haciendo ahora en PlayStation, algo que revivo los videojuegos de antaño. ¿Dónde está Pablito Sí, sí, sí. Barrera? Él va de titular porque él es el que desborda. Así es que es un gusto, Pablo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Kiko, y también a Mike. Se los agradezco por la entrevista y bueno, aquí estamos para lo que necesiten. La verdad se pasaron súper rápido los 30 minutos, pero fue muy Sí, amena Sí, la pues, charla caramba. y viendo el tiempo, digo, no, pues se pasó súper rápido, pero muchas gracias, muchas gracias. gracias No, a a ti ti, por tu Pablo, tiempo. muchas gracias. Y pues, Efra, ahí está el mensaje y la verdad te agradecerte. Y pues posterior te estaremos ahí si hay oportunidad en algún otro momento. Digo, hoy fue corto, pero hay otro tema interesante, por ahí te lo estaremos platicando y si más adelante hay oportunidad, con mucho gusto también. Gracias, Vale, Pablo. vale, sí, 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 claro, estamos en contacto y me van avisando y lo cuadramos y sin problema, ¿vale? Vale, vale, Pablo. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Nos Saludos, vemos, gracias, bye, saludos. Hasta Adiós. luego. Bye. bye.